Buenas tardes, amigos, noches, días, donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a continuar explorando varios temas del derecho agrario y hoy llegamos a un cuestionamiento muy importante. ¿Por qué el derecho agrario se considera un derecho social? Y si este derecho social forma parte de lo público o realmente es una clasificación independiente del derecho público. Tradicionalmente, la clasificación del derecho ha sido que dividimos en dos ramas muy importantes este derecho, que es el público y el privado. Dentro del derecho público encontraremos al derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, y dentro de esta rama se encontraría el derecho agrario, de acuerdo a la clasificación tradicional. Mientras que del lado del derecho privado tendríamos al derecho civil y al derecho mercantil como ramas principales o subramas principales del derecho privado. Ya sabemos que dentro del derecho civil encontraremos también el derecho familiar, etcétera, 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 ¿no? El derecho público se encarga de normar las relaciones entre el individuo y el Estado o entre las mismas entidades del Estado cuando hay conflictos o controversias entre estos mismos. El derecho privado norma las relaciones entre particulares, únicamente entre particulares. Entonces, esta es la clasificación tradicional. Si nos vamos más allá a lo que viene a ser la clasificación moderna del derecho, encontraremos una clasificación tripartita. Esta clasificación tripartita abarca el derecho público, el derecho privado y el derecho social, que es donde se encontraría precisamente el derecho agrario en conjunto con el derecho laboral y el derecho a la seguridad social. Entonces estaríamos englobando en esta clasificación, en la clasificación de derecho social, estas tres materias del derecho. ¿Y por qué es así? Se supone que en teoría pues la ley consideraría a toda la gente como igual, pero hay condiciones de ciertas personas dentro de la sociedad que no les permiten ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias frente a otras personas, ya sea por sus condiciones culturales, educativas o económicas, no tienen esa misma capacidad. Aunque tengan la facultad de defenderse, no tienen la misma capacidad de hacerlo. Por, como les digo, desconocimiento, por falta de recursos económicos, no pueden alcanzar la protección de la ley, aunque tengan el derecho subjetivo reconocido para exigir el reconocimiento de un derecho. Y esto lo que provoca es que el derecho tiene que hacer una compensación de estas desigualdades, de estos grupos vulnerables, para colocarlos en igualdad de circunstancias frente a los demás actores que pudieran estar interviniendo dentro de un juicio. Por ejemplo, si hablamos del trabajador en el derecho laboral, esta compensación se da entre el poder económico que existe para el patrón y esa ausencia de poder económico que tiene el trabajador frente al patrón. Por lo tanto, la ley laboral procura maximizar los derechos del trabajador para compensar esa diferencia económica que él tiene frente a su empleador. Lo mismo sucede en la materia agraria. En la materia agraria vamos a tener al campesino que no nada más carece de recursos económicos, sino que posiblemente carecerá
de la cultura suficiente o de la educación suficiente para enfrentarse al poder económico de otras personas que pudieran ser latifundistas o empresarios, etcétera, etcétera. No sabemos, lo estamos diciendo únicamente como mero ejemplo. Entonces, incluso entre ellos mismos, ¿no? Pudieran darse esas desigualdades. Entonces, lo que busca el derecho agrario es compensar esas desigualdades y colocarlo en una situación de igualdad frente a cualquier adversario, frente al cual reclame algún derecho. Entonces, es por eso que esta teoría del derecho social, como una parte más de la división tradicional, de la clasificación tradicional del derecho, se convierte en una clasificación independiente. El social, el público y el privado son clasificaciones que vendrán en la misma jerarquía. No pertenecen los derechos sociales al derecho público de acuerdo a las teorías modernas de la clasificación del derecho. Y bueno, pues ya continuando con este tipo de clasificaciones, el derecho agrario tendrá una clasificación individual cuando se trata de proteger los intereses del productor agrícola en sus relaciones interpersonales con otros productores agrícolas, con otros ejidatarios. Y será un derecho agrario colectivo cuando se trata de la protección de los derechos frente a otros núcleos de población, ejidal o comunidades agrarias, o frente a productores agrícolas privados. Y esto vendría a ser el por qué básicamente el derecho agrario se refiere a un derecho social y no a un derecho público. Continuando con esta diferenciación, discúlpenme ustedes, del carácter público, privado, social del derecho agrario, o viendo al derecho agrario como un derecho social, pues entonces sigamos viendo esas diferencias que existen entre el derecho civil y el derecho agrario como tal. En el derecho civil podemos ver cuestiones de tenencia de la tierra, sí, pero estamos hablando de personas en igualdad de circunstancias. Mientras que el derecho agrario no solamente habla de la cuestión de la tenencia de la tierra, sino habla de esa tenencia de la tierra que corresponde a las personas desfavorecidas a las cuales se les otorga para compensar sus desigualdades, ya sea económicas, culturales o educativas. Entonces, el derecho agrario no solo ve por la tenencia de la tierra, ve también por el individuo y su mejor desarrollo. Aquí también podremos ver lo que son la tenencia de la tierra urbana y la rústica. En la urbana, obviamente, encontraremos la aplicatividad del derecho civil, pero en la rústica podremos ver la aplicación del derecho agrario, porque aquí estamos hablando del concepto de la propiedad social. Este concepto, que viene a ser de donde deriva el ejido o la comunidad rural, es el cual se parte para compensar esas diferencias. Y ya estamos hablando que obviamente, aunque exista una propiedad rústica que también se rige por la cuestión del derecho civil, estaríamos agregando o siempre haciendo esa diferenciación de que cuando estamos hablando de la propiedad social se están tratando de compensar diferencias y desigualdades a los desfavorecidos, mientras que en el concepto de la propiedad rústica privada estaríamos hablando del derecho civil, porque estamos hablando de personas que pueden adquirir esos bienes inmuebles y obviamente están en condiciones de hacer la defensa de sus derechos en otras maneras u otras con otras ventajas, ¿no? Aquí también encontraremos, yo creo que sería muy pertinente hablar
de los conceptos de justicia, de los tipos de justicia que a pesar de ser distintos, todos son concordantes entre sí. Finalmente lo que buscan es otorgarle al ciudadano una forma de acceder a sus derechos. Y entonces aquí tenemos tres conceptos: el concepto de la justicia legal o general, el concepto de la justicia distributiva o el concepto de la justicia conmutativa. El concepto de la justicia legal o general, en lo general se trata de que el individuo obtendrá garantías por parte del Estado para poder vivir en armonía y poder desarrollarse dignamente. Y a su vez el individuo tiene esa obligación de contribuir al Estado para obtener aparte algunos otros beneficios. Entonces, algunos de los beneficios son como la seguridad social, la seguridad pública, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el presupuesto para la función jurisdiccional que podrá compensar en determinado momento cualquier diferencia entre los individuos frente al Estado. Por otro lado, tenemos a la justicia distributiva, que es de donde nace o en donde estaría colocándose al derecho agrario. Hay que recordar que cuando empezó la repartición o la dotación de tierras después de la reforma agraria, lo que se pretendía era que al individuo más desfavorecido se le otorgaran tierras para poderlo colocar en una condición de igualdad y que en un futuro mediano o largo plazo él pudiera tener los recursos suficientes para tener un desarrollo y una vida digna. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia distributiva? Que también se llama justicia compensatoria. Es en donde busca la sociedad compensar esas diferencias, esas desigualdades a través de la ley, para que los individuos más desfavorecidos puedan tener acceso a derechos o a exigir esos derechos de una manera más fácil, sencilla y directa. Y finalmente hablamos de la justicia conmutativa, en donde este tipo de justicia sí nos habla de que todos son iguales ante la ley y nadie tiene ninguna prerrogativa extra frente a la ley. Muy bien, entonces quedando claros estos conceptos, pasamos al siguiente concepto. Y es que el siguiente concepto ya es más del orden constitucional y es un buen ejemplo de cómo es que se aplica la justicia distributiva en la materia agraria. Y para ello un buen ejemplo es el artículo 2 de la Constitución, apartado A, fracción octava, en donde se reconoce una forma de justicia distributiva. Y esto sobre todo para aquellos ejidatarios que son indígenas o de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque aquí es donde se nos dice que para efectos de los procesos judiciales se reconocerán las costumbres o leyes de los pueblos indígenas dentro de los mismos juicios. Se les nombrará intérpretes y defensores con conocimiento del idioma para poder defenderlos. Entonces, esta es una forma de compensación hacia las personas o sectores más desfavorecidos. Y para más, está también la fracción segunda del artículo 107 constitucional, que coloca también en una forma de justicia distributiva compensatoria a los ejidatarios o comuneros, porque cuando estos tienen alguna controversia en relación a la tenencia de la tierra o al disfrute de la tierra, de las aguas, pastos y montes de los ejidos o de sus propios derechos individuales, estos tendrán el Poder Judicial tendrá la obligación de recabar de oficio las pruebas necesarias para acreditar la existencia del derecho de estas personas. Y entonces aquí vemos un ejemplo más
de lo que viene a ser una forma de justicia distributiva. Entonces tendremos que en todo momento la ley agraria buscará dar seguridad y certeza jurídica a la tenencia de la tierra, y a través de la reforma agraria y del desarrollo rural va a buscar darle al individuo ese desarrollo personal para dedicarse a la actividad agrícola. Y bueno, pues por otra parte, ya para concluir con este tema, pues vamos a hablar de las fuentes que componen este derecho social, como es el derecho agrario. Aquí estaríamos hablando de fuentes formales, fuentes históricas y fuentes reales. Estaríamos hablando de estos tres tipos de fuentes de donde emana el derecho agrario, y las formales, bueno, pues son las que parten del proceso legislativo y de la jurisprudencia vigente y los estudios e investigaciones científicas sobre las costumbres y el derecho que ha existido en determinado lugar. Por otro lado, tendremos lo que es la fuente real, que esta sí se refiere a las costumbres que se dan en determinado lugar, que son propiciados por las mismas personas, ¿no? Esto llega a ese estudio científico y se convierte en una fuente real, que luego se transforma en una fuente formal, ¿no? Y las fuentes históricas, bueno, pues es toda la jurisprudencia ya superada y los documentos históricos que nos hablan de el derecho agrario, de los ejidos y de la tenencia de la tierra. Y bueno, pues con esto concluimos este tercer capítulo de lo que es el derecho agrario, haciendo referencia a por qué el derecho agrario es un derecho social y cuáles son las fuentes del derecho agrario. Mi nombre es Luis Payán, les pido, si te gustó el video dale like, si no te gustó dale dislike, suscríbete y comparte. Hasta luego.